Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este martes de narración de Cotidiano Crew. Hoy la narración va a centrarse en uno de los mitos hispanohablantes más icónicos de la época colonial. Estamos hablando de La Llorona. Para ello nos vamos a basar en el libro Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México del siglo XIX al siglo XXI, una antología de Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte, cuya editorial es Almadia. Vamos a hacer la lectura de La Llorona, de Artemio de Valle Arizpe. Primero una introducción sobre el autor. Artemio de Valle Arizpe, nacido en 1888 y fallecido en 1961, hizo de la época colonial el eje de sus trabajos. Ninguno entre los autores mexicanos llamados colonialistas tuvo su riqueza de vocabulario, conocimiento de decorados, objetos, frases y hábitos de la época virreinal para emprender excursiones al pasado y ver la capital mexicana como un gran repertorio de sucesos. Así lo demuestra su muy útil antología La Gran Ciudad de México, según relatos de antaño y Ogaño, de 1918. En el libro Historias, Tradiciones y Leyendas de Calles de México, tomo 1, 1957, al cual pertenece su presente versión de La Llorona. Valle Arizpe toma algunos de los sucesos más sensacionales de la imaginación colonial para insertarlos en historias aterradoras, clásicas del género. Pues, sin más, esto es La Llorona. ¿Quién era el osado que, para más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, fallevas, colanillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Se encerraban a piedra y lodo. No se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no transponían el umbral de su morada al llegar esa hora temible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos. A las mujeres les temblaban las carnes. No podían dar ni un solo paso. Se desmayaban, o cuando menos, se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo, que venía de muy lejos e íbase acercando, poco a poco, cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo. Poníales carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba, noche a noche, por toda la ciudad? La Llorona, clamaban los pasantes, entre castañeteos de dientes y apenas si podía murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban, oprimían los rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso. Varias personas afirmaron, desde luego, que era cosa ultraterrena, porque un llanto humano, a distancia de 2 o 3 calles, se quedaba ahogado. Ya no se oía. Pero este traspasaba con fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, a todos los oídos con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar, y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate, y poquísimos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado. Entre escalofríos y sobresaltos, se vieron llenos de terror pechos muy animosos. Una mujer, envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo levísimo que revolaba en torno suyo al fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad, unas noches por unas y otras por distintas.
alzaba los brazos con desesperada angustia. Los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pávuras en todos los pechos. Ese tristísimo ¡ay! Levantábase ondulante y clamoroso en el silencio de la noche, y luego que se desvanecía con su corote de ecos lejanos, se volvían a alzar los gemidos en la quietud nocturna, y eran tales que desalentaban cualquier osadía. Así por una calle y luego por otra, rodeaban las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos, y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción, en la plaza mayor, toda en quietud y en sombras. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa, vuelta hacia el oriente, inclinábase como besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despaciosamente, hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía. Deshacíase en el aire como una vaga niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que allí desaparecía ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla. Siempre a distancia, eso sí, pues un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Esto pasaba noche con noche en México a mediados del siglo XVI, cuando la Llorona, como dio en llamarse, henchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros otra muy distinta. Pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura y que por lo tanto deberíasele dar entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo a quien amaba con un fuerte amor, y que venía a verle, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado, y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano, y que solo a mirarlo tornaba a este bajo mundo, llorando, desesperada, porque él andaba perdido entre vicios. Muchos referían que era una desdichada viuda, que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre a quien le asesinaron todos los hijos, y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel y que, como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento, perdidas las esperanzas de alcanzar perdón. O bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba, empujado solo por sospechas injustas. Y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otra sino la célebre doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se le veía en varias poblaciones del reino. Atravesaba, blanca y doliente, por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado, corría a la desbandada como si lo persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de lluvia pasaba su grito, escuchábase su quejumbre lastimera entre el vasto rumor de mar de los árboles de los bosques. Se le miraba cruzar, llena de desesperación,
por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en las montañas y senderos. Caminaba por veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía, misteriosa, de las grutas, de las cuevas en que vivían las feroces animalías del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua. Esta conseja es antiquísima en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlán de Moctezuma, pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihuacóatl, en el capítulo 4 del libro 1 de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavios como se usan en palacio. Decía también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavios con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Y en el libro 11 pone, además, al enumerar los agujeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles y la destrucción de la ciudad azteca, que el sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». Hasta los primeros años del siglo XVI anduvo la Llorona por las calles y campos de México. Después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones en la campanita, además de que sería de mucha ayuda que pudieran compartir el video. Sin más, se despide de ustedes Don Cotidiano. Esto fue Martes de Narrativa de Cotidiano Crew.